Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio nuevas o buenas noticias de nuestra fe, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, por medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Oremos. Padre, nuevamente estamos encontrando la manera de dirigirnos a ti para exclamar nuestra gran necesidad de tu preciosa palabra. Queremos recordarte, oh Dios, de que nosotros como seres humanos tenemos una gran necesidad constante de llenar ciertos vacíos espirituales con tu palabra predicada y con la participación en el culto de esta mañana, como lo es en cada culto también. Padre, rogamos y te imploramos en estos momentos para que sea la Escritura expuesta el día de hoy la que venga a levantar nuestro espíritu o nuestros espíritus para poder mejorar nuestro andar con nuestro Dios. Gracias por aquella gran iglesia, la iglesia de Tesalónica, aquellos hermanos que, habiendo entregado su ser entero en reconocimiento de su condición humana, como lo es el pecado, y en reconocimiento de que solamente Cristo salva, las mismas acciones que nosotros hemos llevado a cabo en la actualidad, también pertenecemos a esa misma familia de Dios. Pero queremos aprender de aquellas virtudes, también de los desaciertos de otros, pero sobre todo de las grandes virtudes para crecer en nuestra fe. Te pido que bendigas la predicación de esta mañana, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Tesalónica, o más bien la iglesia de Tesalónica, podemos verlo reflejado en las par de cartas o epístolas que el apóstol Pablo redactó para ellos, que no solamente fue una iglesia, sino que en Tesalónica, aquella ciudad, hubo una gran iglesia. Hubo hermanos que se convirtieron a Cristo, o quiero corregir más bien, hubo personas que se convirtieron a Cristo y se consagraron a su Dios. Y una vez consagrados, abrazaron el evangelio de la salvación y no dejaron de vivir para su Dios. Se dice y encontramos, no solamente queda plasmado en la Escritura, de que los hermanos de Tesalónica, ubicados en esa metrópoli, fue una iglesia que redundó para la gloria de Dios. Fue una gran iglesia. Quizá cuando diga una gran iglesia, no fue una iglesia conformada por una gran cantidad, me refiero a cuantitativa, sino a cualitativa. Es decir, fue una iglesia, gran iglesia, quizá no por su gran número de miembros, sino por la calidad de miembros que tenía. Quiero compartir con ustedes el día de hoy, quizás el inicio de una serie, como vimos ya anteriormente,
la identidad de un cristiano, me gustaría compartir con ustedes como iglesia la identidad de una iglesia bíblica. Para ello es justamente necesario acudir a la palabra de Dios, pero no ir a una iglesia como la iglesia de Corinto, sin menospreciar aquellas virtudes que ellos pudiesen haber tenido en su momento, sino acudir a una iglesia que realmente dejó marca, dejó una gran huella, para que pudiésemos imitar aquellos aspectos dignos de que sean considerados como imitados. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Tesalónica marcó una pauta a seguir. Ellos encontraron una identidad propia como debiera de ser en cada iglesia, una propia identidad sin salirse ni a diestra ni a siniestra de aquellos parámetros que están marcados o establecidos propiamente en la misma Escritura. Hemos ya sabido lo que significa el concepto de identidad. Identidad lo hemos definido ya en meses anteriores como aquellos rasgos característicos que definen a una persona o a una colectividad y la distinguen de otra persona o de otro grupo. Es decir, son las características propias, en este caso, de un grupo religioso o de una congregación que la distinguen de otra o de otras. Así que bien pudiésemos ir a analizar las características de otras iglesias, como fue la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, la iglesia primitiva, así llamada por ser la primigenia en cuanto a la fundación, pero también podemos ir, ¿por qué no?, a la iglesia de Tesalónica. Y me parece muy propio que analicemos algunas virtudes de esta iglesia o también algunos elementos que se esperaba que así fuesen. El mensaje está basado en aquellas declaraciones del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de los cuales Pablo decía que ellos deberían de ser de esa manera. La expectativa de Dios a través de la inspiración del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, a través de este personaje llamado Pablo el apóstol. Él les escribió a la iglesia de Tesalónica y les estableció cómo deberían de ser. No porque Pablo haya tenido experiencia y una escuela propiamente teológica donde haya acudido por años, no necesariamente tuvo una graduación de una escuela teológica, tuvo algo mucho mejor que ello, la revelación directa, la revelación divina directamente del propio Señor por varios años para prepararlo y para capacitarlo para su ministerio apostólico. Así que Pablo tenía no solamente la experiencia al fundar iglesias, sino también tenía la experiencia en el conocimiento directamente del Señor, para que Pablo, con esa autoridad de apóstol que recibió no por hombres ni de hombres, sino directamente del propio Señor Jesucristo, para que estableciera cómo debería de ser el vivir cotidiano de dicha iglesia, hablando de la iglesia de Tesalónica. Así que iremos a la palabra de Dios, hermanos, para marcar y para resaltar qué se esperaba de la iglesia de Tesalónica, lo mismo que se espera de usted y de mí como miembros de una iglesia local. Primeramente, si me acompaña al capítulo 2, versículo 12 de esta misma carta, primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura lo siguiente. Primera a los tesalonicenses 2:12 nos dice en la Biblia: y os encargábamos, dijo Pablo, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, cabe resaltar, antes de establecer este primer principio de expectativa, de lo que se esperaba de los hermanos, cabe resaltar que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia honorable, fue una iglesia noble, fue una iglesia que tuvo virtudes resaltables, dignas de imitar. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos donde la Escritura dice, el hermano Lucas, quien fue el redactor de dicho libro,
Dice que los de Berea fueron mucho más nobles que los de Tesalónica. Quiere decir que los hermanos de Berea, que conformaron la iglesia de este lugar, también fueron nobles como la iglesia de Tesalónica. Fueron notables. Fue una iglesia que propiamente tuvo sus defectos, tuvo sus fallas, porque una iglesia está conformada por pecadores, pero pecadores redimidos, regenerados por la sangre de Cristo, lavados por la sangre de Cristo, pero purificados por el Señor Jesucristo, el sacrificio que Él llevó a cabo. Y como tal, es una iglesia de Cristo, pero conformada no dejamos de ser por pecadores. Así que la iglesia debe de luchar, debe de aprender. Una iglesia local debe de ser inducida y enseñada por el camino que debiera de caminar, que Dios ha establecido. En el versículo 12, Pablo les escribió en esta primera carta y les dice: hermanos, les dijo, les encargábamos cuando estuvimos con ustedes, versículo 11, dice: así como también sabéis de qué modo así el Padre habla con sus hijos, nosotros, cuando estuvimos ahí en Tesalónica, dice Pablo, les exhortábamos y les consolábamos a cada uno de ustedes, versículo 12, y les encargábamos de esa manera, a través de un exhorto y a través del consuelo, les dijo que anduviesen, que caminaran, que vivieran como es digno, les dijo el apóstol, de Dios, quien nos llamó a su reino y gloria. Dice Pablo, les recuerdo, hermanos, lo que ya les enseñamos, lo que ya les encargamos, que anduvieran, que caminaran, que anduvieran como es digno de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, unas páginas atrás a sus Biblias, Colosenses capítulo 1, versículo 10, Pablo les declara y les recordó a la iglesia de Colosas, les recordó que en sus oraciones Pablo siempre intercedía por ellos para que los hermanos anduviesen, versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo no solamente tenía carga por los de Tesalónica, sino por también la iglesia, asimismo por la iglesia de Colosas, para que ellos anduvieran como es digno del Señor. Esto es justamente, queridos hermanos, lo que se espera de una iglesia, lo que Pablo esperaba de la iglesia de Tesalónica, lo que Dios esperaba de la iglesia de Tesalónica y lo que Dios espera de usted y de mí como miembros, como integrantes de una iglesia en particular, que andemos como es digno de nuestro Dios. Es decir, el andar digno de Dios es el modo de vida que le agrada a Dios, no el modo de vida que le agrada a la denominación o el modo de vida que le agrada al presidente de la Convención Nacional Bautista, no el modo de vida que le agrada a fulano de tal, es el modo de vida que agrada justamente a Dios. Para que andéis, versículo 12, para que anduvieseis como es digno de Dios. Hay una manera de vida diferente, hermanos, que es el andar de Dios. Ese andar de Dios, hermanos, es lo que llamamos como cristianismo. El cristianismo bíblico, esa es la forma de vida que Dios ha marcado en las Sagradas Escrituras para que usted y yo aprendamos esa forma de vida distinta, diferente a la cual hemos vivido antes en el Señor, antes de estar en el Señor. Esa es la forma de vida que es muy diferente a la que el mundo ofrece. Quizás es un poco difícil de sobrellevar cuando estamos en una sociedad tan confundida y tan anegada en principios muy alejados de Dios. Pero sí se puede vivir. Sí se puede vivir. Cristo dijo, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es ligera y mi yugo no es pesado, dijo el Señor.
Podemos batallar un poco al principio en lo que vamos retomando el caminar en esta sociedad, pero una vez tomando vuelo, nadie nos debe detener. Para que andéis como es digno de su Dios, estaba diciendo Pablo. Esa es la manera que como iglesia deben de andar. Es verdad que estos principios se aplican de manera individual, pero cabe recordar que la carta no fue escrita a un individuo como la carta a Timoteo o como la carta a Filemón, sino a una iglesia, a los tesalonicenses. Así que esta declaración, esta premisa de andar como es digno de Dios, del cual Dios nos ha llamado para que vivamos de esa manera, es una consigna a una iglesia. Es una aseveración a una iglesia en particular, a una congregación. Así que la iglesia debe de andar como es digno de su Dios. No solamente ese es el modo de vida que a Dios le agrada y le apetece que usted y yo vivamos, sino que ese es el modo de vida que produce fruto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice en la Biblia, porque somos hechura suya, es decir, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos, hemos sido creados? Para pasarla ahí, sobrellevar la vida y tener comodidades y estar en una zona de confort en esta sociedad. No. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito. Y ese propósito es vivir en buenas obras, las cuales, las buenas obras o el buen comportamiento o el buen vivir, Dios preparó de antemano para que anduviésemos, dice la Biblia, en ellas, en las buenas obras. Hablando de las buenas obras, le preguntaba a una hermana en una escuela dominical, hermana, ¿qué entiende usted por buenas obras? La hermana decía, hacer obras de caridad. Pero las buenas obras que habla la Biblia, hermanos, van más allá que hacer obras de caridad. No es exclusivamente obras de caridad. Podemos entender en nuestro idioma, bueno, ya hice la buena obra del día, dice la gente, ¿no? Cuando le da unas monedas a alguien necesitado. Esas no son las buenas obras. Eso va incluido en las buenas obras. Las buenas obras es el buen vivir, el buen actuar, el buen proceder, el vivir de acuerdo al modo de Dios y no al propio modo, no al modo de uno. Es el modo de vida que produce fruto, porque la Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Propiamente es la de llevar fruto, es decir, buenas obras. Ustedes todos hemos mirado en las lápidas cuando se escribe el epitafio, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿qué podrán escribir en nuestro epitafio? ¿Qué podrán escribir? ¿Qué podrá ser recordado en una sola frase para la posteridad? Qué bueno que te fuiste, viejo. Imagínense que le pongan a eso algo que quede. Que no es tanto el hecho de que vivamos para ser recordados por la familia y haber sido honorables. Eso es secundario, eso es terciario. La idea de vivir en esta vida como es digno de Dios es justamente eso, para llevar gloria al Señor a través de nuestra propia vida. No para que nos recuerden necesariamente y que digan, fue un buen padre, fue un buen esposo, fue una buena esposa, fue una buena mamá, fue un buen hijo, o fue un buen cristiano. Fue un cristiano que agradó a Dios. Deberían de andar como es digno de su Dios, porque ese es el modo de vida que produce crecimiento espiritual. El cristiano no crece, no crecerá y no crece si vive en base a su propio criterio. ¿No le ha tocado escuchar a gente que dice, es que así debe ser? No creo que deba ser a la manera de Dios, que debe ser distinto. Dios me debe dar permiso de vivir como yo quiero. Dios entiende mis debilidades y Dios sabe, yo voy a vivir como quiera. Al final, dicen algunos hermanos, algunos cristianos, al final, antes de morir, le voy a pedir perdón a Dios por lo que no hice que debía haber hecho. La pregunta es, ¿vamos a saber cuándo vamos a morir? Pues yo creo que es la razón, bueno, yo no sé la mente de Dios, pero me imagino que debe ser uno de los factores
básicos por los cuales Dios no nos ha dicho cuándo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir algún día. Y eso está establecido. O si no morimos, vamos a irnos al cielo en el arrebatamiento. Pero ¿se imagina usted cuándo vamos? Si supiéramos la fecha, la hora, el día, el año en que vamos a morir. No, hombre, hermano, ya estuviéramos agonizando nada más de saberlo. Y como no lo sabemos, entonces dice Dios, entonces tienes que vivir como es digno de mí. Porque no sabes si mañana vas a despertar. Porque no sabes si mañana será el arrebatamiento. Porque no sabes si hoy en la noche vas a dejar de existir. La iglesia de Tesalónica debía de andar como es digno de Dios. Y esta es una consigna para cualquier iglesia, vivir como es digno de Dios. No como yo creo. No como yo. Un día llegó un hermano que iba como 2 veces a la iglesia en el año. Fue una vez y qué bueno que fue, y lo visitaba, le animaba, le recordaba, y ya cuando ya lo tenía harto ya dejaba de visitarlo el hermano a ver si iba por su propia cuenta. Allá pasaban como 5 o 6 meses y da otra vueltecita. Digo, hermano, qué bueno que vino a la iglesia, me da mucho gusto. Le digo, pero necesita venir más seguido. Es que eso es cosa de los pastores, hermano, me decían. Eso es cosa de que nos quieren tener ahí atados como borregos a la iglesia. Le digo, no, hermano, no se crea. No se crea, es por el propio bien de usted, ni de nadie más. Nada más es por su propio bien. ¿Dónde va a escuchar? ¿Dónde va a escuchar lo que se le enseña, se le dice en la iglesia? Dice, pues en ningún lado. Entonces, ¿dónde va a crecer espiritualmente si no es a través de las enseñanzas de la iglesia, que en la iglesia usted escucha y que tiene la oportunidad de aplicarlas saliendo del templo con la familia en su medio en el cual usted se desenvuelve? Pues no, en ningún lado. Entonces, no, es que a mí no me cambia de parecer. Eso es cosa de los pastores, quieren tener las iglesias llenas. No se trata de eso. Es vivir a la manera de Dios. No en base a lo que yo creo. No, yo no voy a la iglesia porque yo creo que no debo de ir, decía el hermano, pues. Deberían de andar como es digno de su Dios. Número 2, la iglesia de Tesalónica debían de marcar una identidad propia de una iglesia bíblica. No solamente al andar como es digno de su Dios, sino debían de confirmarse y de exhortarse en su fe. Esto es interesante. Capítulo 3, versículo 2. Primera Tesalonicenses 3:2. Dice en la Biblia, dice Primera Tesalonicenses 3:2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Les dice Pablo, les envía el hermano Timoteo, un servidor de Dios y un colaborador nuestro en el ministerio, para que les confirmara y les exhortara en su fe. Qué interesante, hermanos. Pablo no pudo estar presente posteriormente cuando se fundó la iglesia, pero les envió un predicador. Y les envió un predicador con la finalidad de que fuesen confirmados en su fe y exhortados de igual forma en su fe. Miren, capítulo 3, versículo 10 de ese mismo libro. Más adelantito. Dice, orando de noche y de día, dice Pablo, les oramos y les recordamos en nuestras oraciones de noche y de día, con gran insistencia a Dios, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo le dice a los hermanos, no se crean que ya llegaron al nivel espiritual que todo cristiano debe de llegar. Todavía me gustaría, y le oro a Dios, dijo Pablo. Le clamo al Señor día y noche para que me permita volver a verlos, volver a estar con ustedes en presencia. Les dijo Pablo, para poder completar lo que falte a vuestra fe, para continuar enseñándoles aún mucho más, para que crezcan en su fe. La palabra madurar o perfección en la Biblia quiere decir madurar o ser completos. Pablo lo que estaba diciendo aquí, para completar su fe, no le estaba diciendo para que lleguen al tope de su crecimiento espiritual, sino todo lo contrario, para que continúen madurando en su fe. ¿Sí se entiende, verdad?
Así que una iglesia, hermanos, debe ser confirmada en la fe y ser exhortada en la fe. Pablo dice este versículo, el versículo 2, dice que esa fue la razón por la cual les envió a Timoteo, es decir, un predicador diferente que él, para confirmar a la congregación en la fe. En otras palabras, escucharían lo mismo, pero con otro predicador. Les voy a, permítame, en una ocasión estando en la iglesia, uno se esfuerza como pastor preparando las predicaciones, los estudios bíblicos, los devocionales, la escuela dominical. Y ahí está uno desvelándose, estudiando, preparando, imprimiendo, yendo, viniendo, orando, presentando y enseñarle a los hermanos. Y me ha gustado trabajar por series en temas para enseñarle a los hermanos, tanto en la escuela dominical como los domingos en la noche. Y yo decía, estos hermanos como que les cuesta trabajo entender lo que se está enseñando y ponerlo en obra. Y oraba y se los enseñaba de una forma y de otra manera, lo mismo pero de otra forma. Y ahí miraba que los hermanos poco a poquito, pero cuando invitaba a un predicador, cuando invitaba a un predicador externo, es decir, a otro pastor o algún aniversario que de fuera, y llegaban y predicaban 2-3 días, o hacíamos una campaña de la familia o una campaña de la iglesia, y venían otros predicadores y los hermanos en la noche se levantaban el culto de la noche y decían, ay, gracias a Dios por el predicador fulano tal que vino desde lejos, porque yo no había entendido, yo no había aprendido esas verdades y ahora sí las entendí. Y yo adentro decía, pues ¿cuándo te las he enseñado, hermano? Tengo toda mi vida enseñándoselas. Pero tenía que llegar un predicador invitado para que los hermanos creyeran que el pastor no se las había enseñado cuando ya les ha enseñado todo eso y mucho más. Y yo decía, bueno, vale la pena entonces invitar a algún predicador que venga de fuera para que sean confirmados. Pablo entendió eso, hermano. Pablo lo sabía porque les dijo, por eso también, les dice el versículo 2, les envía a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. Pablo sabía que si iba a Timoteo o cualquier otro predicador, los hermanos crecerían de una manera un poquito más eficiente o recordarían, porque Pablo utilizó el término confirmación, confirmaros. La palabra confirmar quiere decir asegurar o dar a alguien mayor firmeza o mayor seguridad. Pablo decía, lo que yo les enseñé ya lo saben, pero hacen como que no. Necesito mandarles a Timoteo a otro hermano para que cuando les predique lo mismo, pero lo escuchen con otra voz, con otra apariencia de otro predicador, digan, ¡ay, es cierto! Y eso no ha pasado, sigue vigente hasta hoy en día, hermano. ¿Verdad que sí? La iglesia debía ser confirmada y ser exhortada en su fe. No solamente Pablo les envió un predicador diferente para que la iglesia fuese confirmada en su fe, es decir, escucharían lo mismo pero de otro siervo, sino que les envió un colaborador suyo para alentarlos a una conducta admirable. Eso quiere decir exhortación en el Nuevo Testamento. La palabra exhortación no necesariamente es un exhorto como lo conocemos, una palabra fuerte para entender, sino es sencillamente una palabra de aliento a una conducta admirable. Exhortación, para confirmarlos y exhortarlos. Gracias a Dios por los misioneros que han venido, amén, hermanos. En los domingos en la noche que han venido, han contactado al pastor y solicitan presentar la obra, y el pastor les da la oportunidad de presentarla y de predicar, porque nos enseñan lo mismo y viene a ser una reafirmación de lo que ya sabemos, ¿sí o no, hermanos? Amén, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por aquellos predicadores que vienen, que Dios le pone el corazón al pastor para enseñarnos lo mismo. Salomón dijo, no hay nada nuevo.
Todo, hermano, lo que usted va a enseñar detrás del púlpito es lo que dice la palabra de Dios. Lo que se predicó hace años se sigue predicando en la actualidad. Nada más que usted lo escucha por una voz distinta. Y de otro siervo diferente. Pero eso es, hermanos, es para confirmarnos. Dios dice, quiero recalcar lo que ya sabes. Para que te reavives, te abras, te despiertes y continúas. Ese despierte es para varios, ¿no? Que me están haciendo ojitos. Deberían andar como es digno de su Dios, número 1. Número 2, la iglesia de Tesalónica debía de obtener su propia identidad como una iglesia bíblica al confirmarse y exhortarse en su fe. Número 3, deberían estar firmes en el Señor. Capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia 3:8 de 1 Tesalonicenses. Dice, versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No quiere decir que su vida física de Pablo dependía de la vida espiritual de los hermanos de Tesalónica. Está hablando metafóricamente. Ahora vivimos, es decir, vamos a estar tranquilos, vamos a descansar espiritualmente y moralmente, dijo Pablo, al saber, dice el versículo 8, que están firmes en la fe. Así que la iglesia debería de estar firmes en el Señor. Una iglesia bíblica debe estar firme en el Señor, no solamente ser confirmada y ser exhortada en su fe, debe andar como es digno de su Dios, pero también debe estar firme en el Señor. La palabra firmes que utilizó Pablo en este versículo 8 al decir, al vosotros estáis firmes o al estar firmes, quiere decir estable, fuerte, que no se mueve fácilmente o que no vacila, es decir, que no se abate, que no se deja llevar por las situaciones, por las circunstancias, que es estable, que no se deja mover tan fácilmente por lo que suceda o por lo que se sabe, que es estable. Y eso lo sabemos identificar, hermanos, ¿no es cierto? Hay iglesias fuertes, estables. Cuando digo fuertes y estables no me refiero a congregaciones de 500, 600, 700 o más de 1000. Congregaciones de 12 miembros, de 20, de 25. No importa la cantidad. Dios no se fija en la cantidad. Claro, entre más gente se le puede enseñar en una congregación es mucho mejor. Implica más conflictos, más problemas para quienes dirigen, pero Dios no se fija tanto en las cantidades. El Señor Jesucristo trabajó con un grupito de 12. A ellos los capacitó, a ellos les enseñó a 12. Y mire que eran 12 y agarró de lo... ¿Verdad? Y los pulió, los enseñó, los capacitó. Eran renegados, eran ladrones, eran pecadores, eran pleiteros, eran maldicientes, eran buscapleitos de los 12. Pero los pulió, los moldeó y los preparó para lo que vendría más adelante. Pero fueron 12. Así que Dios pone su corazón en la firmeza de una iglesia, no importa si es grande en cantidad o pequeña. Dios desea que esa iglesia sea estable, sea firme. La iglesia de Tesalónica la expectativa de una iglesia es no solamente que sea confirmada y exhortada en su fe, sino que esté firme siempre en el Señor, estable. Que aunque vengan movimientos y que aunque vengan enseñanzas y vengan ideales humanos y aunque vengan pandemias y vengan situaciones tales que puedan estremecer la causa de Cristo en nuestra propia iglesia, la iglesia permanezca estable y fuerte. Y permanezca en el Señor. Y permanezca. Firmes en la fe, firmes en la obra del Señor, firmes en la libertad cristiana, firmes en las pruebas, firmes ante la sana doctrina. Voy a entrar a la parte final. ¿Cómo debería de ser la iglesia de Tesalónica? En base a la autoridad apostólica y lo que Pablo está requiriendo de la iglesia de Tesalónica y lo que ha quedado para usted y para mí. La iglesia debería de crecer y abundar en amor también. Capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer, les dijo Pablo a la iglesia, los haga crecer y abundar en amor
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Yo oro, dice Pablo, yo le pido al Señor, y entre tantas situaciones y aspectos los cuales les intercedo por ustedes, dijo Pablo, es que el Señor los haga crecer, les haga crecimiento espiritual. Pero para que puedan crecer espiritualmente deben de abundar en amor, unos para con otros. ¿Cómo debería de ser la iglesia de Tesalónica, hermano? Lo mismo que debemos ser nosotros como iglesia hoy en día. Pues crecer y abundar en amor. Crecer en nuestra fe y abundar en amor. El amor, usted y yo sabemos que el amor no es un sentimiento. El sentimiento es el resultado de amar, pero no es la acción misma. Así que el amor, si no es un sentimiento, el amor entonces es una acción de la voluntad. Uno ama porque uno decide amar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia debería de crecer en su fe, pero también debería de abundar en amor. Es decir, decidir amar a los hermanos a pesar de sus deficiencias. Es fácil amar a alguien que piensa igual que uno, ¿verdad? Es fácil amar a aquella persona que puede ser de nuestros mismos afectos, o que puede ser de la misma mentalidad, o una persona que es afín a mí, a mis intereses. Congeniamos, tenemos muchas cosas en común, pero con aquellas personas que están fuera del círculo afectivo nuestro, o aquellas personas de las cuales chocamos, si me permite el término, no congeniamos muy bien y constantemente podemos tener una diferencia de opinión. Dice la Biblia, tenemos que aprender a abundar en amor con aquellos hermanos, unos para con otros, y no enmarca ninguna cláusula de excepción. Unos con otros, los que te caen bien y los que no te caen tan bien. Aquí le aplicaría aquello de aquella hermana que les decía en la escuela dominical, yo no la considero mi hermana. A ella la hermana tenía que amarla a la otra. Pues eran hermanas, son porque todavía viven. Son hermanas en Cristo. ¿Cómo no se podían amar? ¿Cómo no podían verse? Y estaban en la misma congregación. Unos a otros. Es decidir a amar. Al decidir amar, hermanos, estamos entonces capacitados, escuche esto, para poder perdonar, para poder soportar y para poder sobrellevar las cargas de otros cuando hay amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra cubrirá, que se tradujo así a nuestro idioma, es una palabra que en su idioma original quiere decir llenar, como cuando hay un hueco y se está llenando para que se cubra todo el vacío que está allí. El amor cubrirá, va a llenar cualquier deficiencia que yo pueda encontrar en mi hermano en Cristo, en mi hermana en Cristo, en aquella familia. ¿Por qué? Porque somos distintos. Yo le voy a encontrar muchas deficiencias, muchas debilidades. ¿Por qué no pensamos igual? Porque unos somos de la frontera y otros son del interior. Porque los otros vienen de China y los otros vienen de... Somos mexicanos. Porque a uno le gusta un tipo de comida. Son distinciones, hermanos, que no tienen mayor importancia, que nos pueden llegar a alejar unos de otros en un momento dado. Una familia dejó de ir a la iglesia porque una hermana hizo pozole picoso. Y la hermana sabía que ellos no comían chile, no comían picoso, y lo hizo en injuria de ellos y decidieron irse que por el chile del pozole. Vaya usted a creer. Es increíble, hermanos, que por un pozole haya pleitos y el diablo se meta. ¿Verdad? Dice la Biblia, hay que amar. Cuando uno ama, uno puede perdonar, uno puede soportar, uno puede sobrellevar las cargas de los otros. Pablo se lo recordó a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Acá, Colosenses 3, 12.
Dice la Biblia, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué dice, hermano? Si alguien tiene una queja contra otro, hermano, ¿qué debe de hacer? ¿Irlo a divulgar entre los otros hermanos? No, dice, hay que soportar y perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros hacedlo. Versículo 14, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Disciplinar y amonestar, hermanos, no es ausencia de amor, sino todo lo contrario. Y me estoy refiriendo a la iglesia. Cuando alguien, un miembro de la iglesia, recibe disciplina, no es porque no lo quieran, no es porque no se le ame al hermano o a la hermana. Es lo contrario. Es amor. En alguna situación tuvimos que colocar en disciplina a un hermano de la iglesia. No es fácil. Hay que explicarle a la congregación, a los hermanos, sobre todo a la familia, a la esposa y al hijo. La hermana entendió, pastor, haga lo que Dios le diga. Digo, eso es lo que estamos haciendo. La hermana no dejó de ir a la iglesia, al hermano lo establecimos en disciplina. Le pedimos que ya no fuera a la iglesia por un tiempo, por lo que estaba haciendo. Es difícil, es duro. No nos dejaba hablar el hermano, nos lo encontramos ahí en la calle y le dije a otro hermano, acompáñenme, y lo buscamos en su casa, no estaba, iba por allá caminando y ahí vamos detrás del hermano para poder platicar. Dándonos la espalda, no escuchándonos, pero teníamos que notificarle. Teníamos que enseñarle, qué decirle, ya se le había dado oportunidad una y otra vez, no entendió, una y otra vez no entendió, una y otra vez no entendió. Y en el nombre del Señor, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Me acuerdo que el hermano le dijo, dice, lo que se está haciendo con usted, hermano, es porque le amamos, no porque le odiamos. La disciplina y la amonestación no es ausencia de amor, es todo lo contrario. Es porque se le ama a ese hermano. Es porque se le ama a esa hermana. Es porque se le ama a ese joven o a esa familia. Una iglesia debe andar como es digno de su Dios. Una iglesia, de acuerdo a los parámetros bíblicos, debe de ser confirmada y ser exhortada en su fe. Una iglesia debe de estar firmes en el Señor. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, debe ser estable, fuerte, que no se mueva fácilmente de su lugar y de sus convicciones. Y una iglesia bíblica debe ser una iglesia que crece en su fe y abunda en amor. Que crezca. En cualquier situación buscará maneras de ver que es una muestra de amor hacia los demás. Cuando hay algún día festivo, por ejemplo, no día festivo, alguna actividad social de la iglesia, es una muestra de amor hacia los hermanos. Viene el Día del Padre, viene el Día de la Madre, viene el Día del Niño, las escuelas de verano, los cultos mismos, hermanos, una muestra de amor al Señor y amor entre nosotros mismos. Tenemos que aprender como iglesia, hermanos, siempre amarnos. Siempre amarnos. Hay situaciones complicadas y difíciles. Tenemos que aprender a amarnos. Habrá situaciones que quizás se presenten y pareciera que esa situación nos puede alejar de ese hermano, de esa hermana. Pero lejos de ellos nos debe de acercar más. Hay que mostrar amor. Hay que manifestar el amor, abundar. Pablo decía, hermanos, les pido que abunden. Quiere decir que los hermanos vivían en amor. Pero una iglesia no solamente debe de vivir en amor hacia secas, sino que el amor debe de abundar en la misma congregación. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar esas marcas distintivas de la iglesia, de una iglesia bíblica, y poderlas recordar, poderlas aplicar siempre a nuestra vida a nivel congregacional, nuestra vida a nivel iglesia. Que Dios nos dé esa gracia y esa bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para finalizar el mensaje.